El visitante nocturno. Tercer capítulo, escrito por Jesús PM. El ente tenía el pelo oscuro hasta los hombros, con una chaqueta de cuero blanco, sin rostro. Aproximó su mano a su cabeza, dejando caer sobre esta unos polvos. Él seguía allí inmóvil, mirando su cara sin rostro, mirando qué le estaba haciendo, y sin poder hacer nada para evitarlo. De pronto, aquella imagen dejó lo que estaba haciendo, y se puso de pie junto a la cama, volviendo a mirarle a los ojos. Él, por mucho que lo miraba, no conseguía verle su rostro. De repente, aquella imagen desapareció de su presencia. Poco a poco, pudo recobrar la movilidad de su cuerpo. A duras penas tenía control sobre sí mismo. Cuando pudo recobrar las fuerzas suficientes para poder incorporarse, se levantó de la cama. Se dirigió asustado al comedor de la casa. Sentándose en el sofá, aterrorizado, no era capaz de volver a aquella habitación. El cansancio y el agotamiento podían más que él. Quedándose en el sofá dormido, despertó después de varias horas. Días más tarde, en aquella misma habitación, en aquella misma cama, de repente volvió a abrir los ojos. Notaba como alguien o algo subía por los pies de su cama, como si gateando se dirigiese hacia él. Nuevamente, al intentar incorporarse para ver quién o qué era, no pudo hacerlo. Volvía a permanecer inmóvil. El miedo recorrió su cuerpo. Un sudor frío empezó a surgir entre sus poros. Su campo visual era mínimo, y notaba cómo pequeños pasos de ratas venían hacia él. La habitación estaba tenuemente iluminada por la luz verde que desprendía el despertador digital que estaba en lo alto de la cómoda de 8 cajones. Las puertas de la claraboya permanecían cerradas, para mantener la habitación lo más oscura posible y poder conciliar el sueño. Al girar la vista, nuevamente hacia su derecha, volvió a ver la silueta de aquel ente, que volvía a visitarlo otra vez. E intentaba moverse inútilmente. El mismo ritual de días anteriores volvió a suceder. Aquella silueta tomó su lugar en el costado de la cama, haciendo que ésta volviese a hundirse y notándolo él. Otra vez, aquel visitante volvió a esparcir sus polvos sobre su cabeza. El miedo volvió a invadirlo, pero esta vez era menor. Él observó cada movimiento. Intentó contactar con aquel visitante mentalmente. Sin recibir respuesta, sabía que aquello duraría poco. Para él era algo eterno. Sabía que después de llevar a cabo su ritual, se desvanecería. Volvería a cobrar la movilidad, el control de su cuerpo. Pasados esos minutos de angustia, y tras cobrar su movilidad nuevamente, se puso en pie, yéndose al sofá del comedor. Pensaba que, si permanecía en aquella habitación, aquello no pararía. El mismo suceso se repetía cada varios días, durante varios meses, hasta que un día algo cambió. Ya no era tanto el miedo que tenía cuando esta presencia le visitaba. Cada vez que sucedía, intentaba poner en práctica alguna forma de contactar con aquella visita. Intentaba preguntar mentalmente qué quería, por qué venía a visitarle. Un día, después de estar aquel ente junto a su cama, permaneció de pie y señalando hacia el mueble de 8 cajones. Al girar los ojos hacia aquel reloj digital de luz verde, en ese momento marcaba las 8:33. De repente, dejó de iluminar la habitación, y tras el reloj apareció la imagen de una mujer, cubierta con una sábana blanca como había sido enterrada su madre. Parecía una virgen, pero era la imagen de su madre. Ella intentaba decirle algo, pero él no lograba escucharla. Tan solo podía ver cómo sus labios se movían. Le estaba diciendo algo, pero no conseguía escucharla y no la entendía. De pronto, uno de los cajones de la cómoda comenzó a abrirse. El cajón se abría poco a poco, hasta salir totalmente de su habitáculo. Una vez fuera, se elevó en el aire hasta lo alto del techo, dándole a ver que debajo de este había un sobre enganchado. Era un sobre grande de color blanco. Él, allí inmóvil, en su cama observando lo que sucedía, absorto, solo podía ver el movimiento en el aire de aquel cajón, que una vez mostrado aquello que ocultaba, volvió a descender lentamente, introduciéndose poco a poco en su sitio. La imagen de aquella mujer a la que identificó como su madre se desvaneció en el aire. Al girar la mirada a la derecha para mirar a aquel hombre que le visitaba, ya no estaba allí. Tras recobrar su movilidad, se puso en pie. Se dirigió a aquel cajón, sacándolo de su habitáculo. Miró debajo
a ver si aquel sobre permanecía en aquel lugar que le había mostrado al extraer aquel cajón. No encontró nada. No comprendía qué era lo que le había querido mostrar. No había nada. Él sacó todos los cajones que en aquella habitación se encontraban, pero en ninguno encontró nada, en ningún cajón de la casa. Él ya había perdido el miedo a las visitas, por lo que, después de lo sucedido, volvió a la cama y se puso a dormir, entrando en un sueño profundo. Terrores nocturnos. El terror, pavor o temor nocturno es un trastorno de sueño que se caracteriza por producir un terror extremo y un estado de inhabilidad para recuperar la conciencia completamente. En este estado, la persona no tiene control de sus movimientos. Cuéntame si a ti te ha pasado algo parecido y cómo ha sido tu experiencia.